Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Marzoa. Millones de personas buscan el favor, el milagro, la respuesta del Dios Altísimo, pero sin usar uno de los códigos más poderosos que Él mismo nos dio. Y me refiero al Shabbat. El Shabbat no solamente es un mandamiento del Dios Altísimo, sino que representa el código de restauración, de respuesta y de milagros de parte de nuestro Dios. Descubre en qué consiste este código en Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy: el Shabbat, el código olvidado. Satanás, a través de sus siervos, desde los tiempos de Yahshua, ha quebrantado el Shabbat a través de las tradiciones religiosas. Debes saber que el modus operandi de Satanás y de sus siervos es, a través de los gobernantes, modificar las leyes de un país para que permitan filosofías y doctrinas que contradicen la Torá y el Evangelio, y se encargan de esparcirlas a través de artistas y de gobernantes populares. En la actualidad sigue ocurriendo. Las tradiciones heredadas del catolicismo y de otras sectas han contaminado las doctrinas sanas del Evangelio que nos enseñó el Señor Yahshua. Hoy, por las tradiciones heredadas del catolicismo y de otras sectas paganas, los creyentes han perdido poderosos códigos del Evangelio que son fundamentales para tener la victoria. Uno de esos códigos poderosos es el Shabbat. El Shabbat es el día de reposo, un día de reunión. Es un mandamiento de la Torá y es un código espiritual que tiene dos importantes aspectos. El primero, representa el sello de los escogidos del pueblo del Dios verdadero. El segundo aspecto representa el día designado por el Creador del universo para dar respuesta a nuestras oraciones, para darnos su favor, provisión, ratificar su protección, para restaurarnos y prepararnos para la semana, y también para hacer milagros sobrenaturales en nuestras vidas. El día favorito de Adonai para dar respuesta a sus hijos es el Shabbat. Él quiere encontrarnos guardando su día, congregándonos en su nombre, meditando en su palabra. Así es como se desatan los milagros poderosos que van más allá de todo entendimiento. El Shabbat no se debe guardar como los cristianos guardan el domingo, que básicamente solo es asistir un par de horas al servicio y después pasársela divirtiendo o haciendo lo que le venga en gana. No, el Shabbat es un día completamente santificado por Dios. Por lo tanto, los creyentes tenemos que apartar ese día exclusivamente para alabar y adorar al Señor, a Yahweh, y para meditar en su bendita palabra, para orar y para congregarnos. Desde que cae el sol el viernes por la tarde hasta el ocaso del sábado es Shabbat, y es un día de descanso, un día en el cual reposamos en el Señor. No trabajamos y no hacemos ningún tipo de actividad que haríamos en un día común, porque es un día especial, el mejor día de la semana. Como Shabbat es un código muy poderoso, por eso la oscuridad está empeñada desde hace siglos en hacer que las personas desobedezcan este mandamiento, porque sabe que la respuesta de Dios llega en Shabbat. A través del Vaticano, convenció a los seguidores de Yahshua que sería eliminado, porque eso era algo judío, y el día del Señor es el domingo, porque ese día supuestamente resucitó Yahshua. ¿No es esto gracioso? ¡Ja, ja! ¡Pero estás mal! Esto representa una triple mentira. 1. Yahshua resucitó en Shabbat, no en domingo. 2. En ningún momento Yahweh cambió el día de reposo, ni tampoco lo hizo Yahshua. 3. El día del Señor, de acuerdo con las Escrituras, representa el día final de la ira del Todopoderoso en el que destruirá a todo el planeta Tierra en la batalla de Armagedón. Por lo tanto, esta es una triple mentira que debe ser desechada por todo creyente en Yahshua. El domingo no es el día del Señor. Te voy a exponer de una forma precisa y clara cómo el Señor restaura, sana y libera en Shabbat en forma exclusiva. Entraron en Kefarnashum y en Shabbat, Yahshua entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Se asombraron de la manera que enseñaba, porque él no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad en sí mismo.
Había en la sinagoga un hombre con un ruaj inmundo en él, quien gritó: ¿Qué es lo que quieres con nosotros, Yeshua de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Adonai. Pero Yeshua respondió al ruaj inmundo diciendo: Cállate y sal de él. Sacudiéndole con violencia, el ruaj inmundo, haciéndolo convulsionar, dio un fuerte alarido y salió de él. Todos estaban atónitos y comenzaron a preguntarse el uno al otro: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Una con autoridad? Él da órdenes y aun los espíritus inmundos le obedecen. Y las noticias acerca de él se difundían por toda la región de Galil. Saliendo de la sinagoga, fueron con Jacob y Johanán a la casa de Shimeón y Andri. La suegra de Shimeón estaba enferma de fiebre, y le informaron a Yeshua sobre esto. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó a sus pies. La fiebre le dejó de inmediato, y ella empezó a servirles. Esa tarde, antes de la puesta del sol, le trajeron a Yeshua todos los que estaban enfermos, oprimidos por el poder de demonios, y la ciudad entera vino a verlo agolpándose alrededor de la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios, pero no permitió a los demonios hablar, porque sabían quién era él. Marcos capítulo 1 del versículo 29 al 34. En Jerusalén, por la puerta de las ovejas, hay un estanque que en arameo se llama Beit Satah, casa de misericordia, que tenía 5 pórticos. En estos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, inválidos, esperando el movimiento de las aguas, porque a ciertas horas un ángel de Yahweh descendía al estanque de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el que entrara primero en el estanque, después del movimiento del agua, era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que había estado enfermo por 38 años. Yeshua, viendo a este hombre, y habiendo sido informado que llevaba todo este tiempo en esas condiciones, le dijo: ¿Quieres ser sanado? El paralítico le respondió: Adón, no tengo a nadie que me sumerja en las aguas del estanque cuando son agitadas, y cuando lo intento, otro baja antes que yo. Yeshua le dijo: Levántate, toma tu camilla y camina. Inmediatamente, el hombre fue sanado, recogió su camilla y caminó. Y ese día era Shabbat, de modo que los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado: Es Shabbat, es contra la Torá para ti cargar la camilla. Pero él les respondió: El hombre que me sanó, él fue el que me dijo: Recoge tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el hombre que te autorizó cargar tu cama en Shabbat? Pero el hombre que había sido sanado no sabía quién era, porque Yeshua había desaparecido entre la multitud. Poco después, Yeshua se lo encontró en el patio del templo y le dijo: Veo que estás bien, ahora deja de pecar, para que no te ocurra algo peor. El hombre se fue y le dijo a los judíos que fue Yeshua el que lo había sanado, y por esto perseguían los judíos a Yeshua, porque él hacía estas cosas en Shabbat. Pero él les respondió: Mi padre ha trabajado hasta ahora, y yo también estoy trabajando. Esta respuesta hizo que los judíos quisieran matarlo, porque no solo, según su halajá, él quebrantaba el Shabbat, sino que también decía que Adonai era su propio padre, haciéndose igual a Yahweh. Juan, capítulo 5, del versículo 2 al 18. Yeshua entró otra vez en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca, y lo vigilaban atentamente para ver si lo sanaba en Shabbat, y así tener una causa para acusarlo formalmente. Yeshua le dijo al hombre de la mano seca: Ven a donde te podamos ver. Entonces a ellos les dijo: ¿Qué es permitido en Shabbat? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos no respondieron nada. Entonces, mirándolos uno a uno y percibiendo la dureza de su corazón, su alma fue puesta bajo profunda frustración y escandalizado por tal actitud, dice al hombre: Extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le quedó completamente restaurada como la otra. Y saliendo los perushim, de inmediato fueron a los herodianos y les presentaban diferentes alternativas de cómo establecer un plan secreto contra Yeshua para asesinarlo.
Marcos capítulo 3, del versículo 1 al 6. Y enseñaba en una sinagoga como en cada Shabbat. He aquí que allí se encontraba una mujer que tenía espíritu de enfermedad por 18 años, y estando encorvada siempre, no se podía enderezar de ninguna forma. Y como el rabí Yeshua HaMashiach la vio, la llamó y le dijo: Isha, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó, y glorificaba al Eterno sin poder detenerse. Pero el oficial de la sinagoga, enojado porque el rabí Yeshua había sanado en el Shabbat, dijo a la multitud: 6 días hay en que es necesario obrar. En estos, pues, vengan para ser curados, y no en Shabbat. Entonces el Señor le respondió, y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en Shabbat su buey, o su asno del pesebre, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Hasatán había atado 18 años, ¿no convenía liberarla de esta ligadura aunque sea Shabbat? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran hechas por él. Evangelio de Lucas capítulo 13, del versículo 10 al 17. Y pasando el rabí Yeshua HaMashiach, vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió el rabí Yeshua: Ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Es necesario para mí que cumpla la misión del que me envió, mientras disponga de esta vida, pues viene la hora de mi muerte, cuando ya no se podrá hacer nada más. Mientras esté en este mundo, soy luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo y se lo untó sobre los ojos al ciego, y le dijo: Ve, purifícate en el estanque de Siloé. Así que fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Este es, y otros: A él se parece. Y él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Rabí Yeshua hizo lodo y me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está el que te sanó? Él dijo: No sé. Llevaron a los perushim al que antes había sido ciego. Y era Shabbat cuando el rabí Yeshua HaMashiach había hecho el lodo, y le había abierto los ojos, y le volvieron a preguntar los perushim de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y ahora veo. Entonces unos de los perushim decían: Este hombre no es de Elohim, porque no guarda el Shabbat. Otros decían: ¿Cómo puede un violador de la Torá hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Juan capítulo 9 del versículo 1 al 16. En la Ciudad de México existe un día a la semana en el que el alcalde de cada delegación atiende junto con su equipo de colaboradores los asuntos, quejas o problemáticas de los ciudadanos de su alcaldía de manera personal, dándoles una solución directa y casi inmediata. Por eso las personas se esfuerzan por estar muy temprano formados y hasta se pelean por alcanzar turno ese día, pues eso les evita hacer complejos oficios y esperar semanas o meses para tener una respuesta. Pues, ¿qué crees? El Abba Kadosh, el Dios Todopoderoso, también tiene un día exclusivo en el que restaura, hace sanidades, libera, da respuestas y revelación a sus escogidos, a quienes lo aman. Ese día es el Shabbat. Como acabamos de escuchar en los pasajes del Evangelio, al Señor Yeshua le place hacer milagros y dar respuestas en Shabbat. El domingo no es el día correcto de reunión. El día ordenado por Adonai es el séptimo. Este es un mandamiento y un código espiritual de bendición. En Shabbat se abre un portal espiritual directo a la presencia de Yahweh y agiliza respuestas, que de otro modo podrían tardar muchas semanas, meses con decenas de ayunos y vigilias. El ayuno y la vigilia se hacen entre semana para prepararnos para cuando llega el Shabbat y recibir la respuesta. Así,
Mientras adoramos y alabamos su santísimo nombre, Adonai derrama de su espíritu y nos da libertad y poderosos milagros ocurren. El Señor Yahshua siempre nos enseñó a obedecer la Torá y a seguir su ejemplo. Él jamás quebrantó el Shabbat, como afirmaban los perushim, es decir, los fariseos. Él rompía las reglas de su halajá y del Talmud, mas nunca quebrantó la Torá, ni los preceptos de Adonai. En la Torá se nos enseña que la vida y la misericordia están por encima de los mandamientos. Por ejemplo, si tienes un accidente o te sientes morir, debes ser atendido de inmediato, sin importar si es o no Shabbat. El Señor Yahshua es el Señor del Shabbat y debemos reposar en Él. La halajá es la ley de los líderes judíos ortodoxos que contiene 3 partes: el Talmud, la Torá escrita y lo que llaman Torá oral, que son las supuestas reglas que Moisés explicó mezclada con tradiciones, cuentos, fábulas e interpretaciones de los rabinos a lo largo de la historia y que poco se relacionan con la palabra de Dios. Además de esto, la halajá tiene 2 principios básicos. Los mandamientos de Adonai son divinos y perfectos, pero también lo son las interpretaciones rabínicas. En el judaísmo, el rabino toma el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, ya que él es el que los guía a las supuestas verdades, los corrige, autoriza y desautoriza a los miembros de una sinagoga, y tiene poder entre comillas para condenar a quien así desea, ya que no aceptan a Yahshua como Mesías e Hijo de Dios. Por eso, Yahshua estaba en contra de la ley judía, y cuando lo acusaban de romper la ley, se referían a la halajá, no a la Torá o a la Tanaj. ¿Te parece poca cosa lo que acabas de escuchar? Es claro que al Todopoderoso le place en Shabbat restaurar, liberar, sanar, dar respuesta y hacer milagros a quienes creen en Él. Entonces, ¿qué esperas para activar este código en tu vida? No te vayas sin darle me gusta a este video. Cuando le das me gusta a los videos de este canal, estás apoyando para que el mensaje llegue a donde necesita ser escuchado, y Dios te bendecirá por eso. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Por favor, déjame en los comentarios qué es lo que piensas del tema. Cuéntame tus experiencias, me encantaría conocerlas. Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo para ti y para tu familia es Yabarejeja Yahweh, Beish Bereja, Yael Yahweh para Beleja, Bijuneja, Yisá Yahweh para Beleja, Beyasean Leja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar.